Tras la belleza salvaje de la comarca del Matarraña, en Teruel, se esconde una terrible realidad histórica. En sus pueblos, en lo más profundo de las casas consistoriales, aún se conservan terroríficas mazmorras de los siglos XVI, XVII y XVIII. Agujeros excavados en la roca viva, donde, con cualquier excusa, los presos eran abandonados a su suerte. Imagínense lo que era para un preso común, un hombre que ha robado un par de gallinas, entrar en una de estas mazmorras, en un lugar como este, sin saber si iba a volver a salir. Tras este pasadizo angosto, este pasillo, escarbado en la roca viva, se abría una realidad tremenda para el preso. Un cubículo, una mazmorra sin ventilación, donde había de esperar el indulto o el juicio, aunque las más de las veces lo que llegaba era la muerte. Esta prisión de Peñarroya de Tastavins está dividida en 3 estancias. En la primera, la única con luz solar, residía el carcelero. La segunda era para los presos más privilegiados, los que podían soñar con ser liberados. De la última, la más oscura y maloliente, nunca había retorno. Eran cárceles ya de punto y final para el ser humano. Por lo tanto, estas cárceles no necesitaban tener los sistemas de castigo que en la mayoría de los lugares de la geografía española vemos, como son los grilletes, el potro, lo que es, por ejemplo, el mazo para romper los huesos, la gota de agua. Aquí no hacía falta. No hacía falta ningún tipo de castigo más que el propio recinto, que el propio preso moría prácticamente asfixiado por la falta de aire y por el excremento de sus propias necesidades vitales, que tenía que estarlas respirando en un espacio de pocos metros cuadrados. En Mazaleón volvemos a sorprendernos con el contraste entre las luminosas calles de piedra y las tinieblas que se ocultan tras los gruesos muros del ayuntamiento. En las paredes aún pueden verse los escritos desesperados de los presos. Y no es de extrañar. La entrada a la mazmorra sobrecoge el alma. Estamos entrando en una de las prisiones más terroríficas de la comarca del Matarraña, concretamente en Mazaleón, que está en las entrañas de la Casa Consistorial. La Casa Consistorial se remonta al siglo XVI y, por lo tanto, esta prisión se corresponde a esa misma época, por lo tanto no es medieval. Mucha gente se piensa de que las prisiones del Matarraña son muy antiguas. No, se corresponden al siglo XVI, XVII y XVIII, y esta concretamente del siglo XVI. El Matarraña estuvo mucho tiempo bajo la protección de los templarios. En Fuentespalda se conserva un cementerio en el que los monjes guerreros descansan junto a miembros de la herejía cátara. Su cárcel también es peculiar. Aquí, el delincuente era confinado en un torreón. No era para 4 o 5 personas, eran para más personas. Vemos unos grilletes. Esos grilletes se los ponían a una persona, habían otros, pero están desaparecidos y solo quedan estos. Pero bueno, tampoco no era una prisión para estar aquí tiempo y tiempo. Lo que pasa que si estabas aquí 2 meses encerrado sin ver la luz la veías por arriba, porque eran 25 metros de altura, que no había tejado, pero bueno, te quedabas un poco que no sabías muy bien ni dónde estabas, eso sí, al cabo del tiempo. Pero quizá los presidios más terroríficos son los que tienen un alzapón, un agujero por el que se arrojaba al reo desde una altura de 4 metros, y que después se tapiaba, dejando al condenado en la más absoluta oscuridad. Alzapón significa en el árabe antiguo la puerta del infierno. O sea, nunca mejor aplicada, ¿no? Era una rendija cuadrada con el espacio, la apertura suficiente para el grosor de la persona. Se arrojaba ahí
a una profundidad de 3, 4, 5 metros de profundidad, y muchas veces cuando caía la persona se le fragmentaban algunos huesos. Pues se le daba igual, porque como no le van a dar ni agua, ni comida, ni nada absolutamente, ya se quedaba ahí a su suerte. Pero lo más grave todavía es que esa persona que había caído ahí tenía que convivir con los restos del ser anterior, del ser humano anterior, que había ya fallecido en las mismas condiciones. Nuestro viaje por estas cárceles del terror termina en La Fresneda, donde, además de otra terrorífica mazmorra, se conserva la única cárcel eclesiástica de la comarca. Tras la caída de los templarios, nadie estaba a salvo de la Inquisición. Eso se pone de manifiesto fundamentalmente en esta población que nos encontramos, como es La Fresneda, pueblo que está en el corazón de la comarca del Matarraña y que vivió sus jornadas más esplendorosas de su historia, precisamente cuando estaban los templarios en los siglos XII, XIII y XIV. Cuando desaparece la Orden del Temple a comienzos del XIV, es cuando se rompe todo ese equilibrio de fuerzas sociales y es cuando empieza a establecerse otro orden social. Y se impone la ley del látigo, del miedo, a través de una Inquisición muy rigurosa, como se manifiesta precisamente en esta población, en donde hay la única cárcel eclesiástica de la comarca. Lóbregas mazmorras, celdas infrahumanas, oscuros rincones que demuestran de lo que es capaz el ser humano. Lugares de sufrimiento y muerte que hoy se pueden visitar como recuerdo de otros tiempos. Malos tiempos que no deberían volver jamás.